significa un sentimiento y, bueno, desde niño siempre he sido aficionado, seguidor y bueno, y tuve la oportunidad de cumplir un sueño que es el haber jugado para el Club Deportivo Tenerife durante prácticamente toda mi vida, ¿no? Es un sentimiento muy grande que me inculcaron desde pequeño, viniendo al estadio y para mí lo es todo. Ricardo León fue el eje sobre el que se construyó el último ascenso del Club Deportivo Tenerife a Primera División. Mediocentro de exquisita técnica y notable colocación, militó durante 9 campañas en el equipo blanquiazul en 2 etapas diferentes. Formado en el Longuera, también pasó por el Orotava antes de asentarse en el filial blanquiazul y, a punto de cumplir los 22 años, dar el salto al primer equipo de la mano de Amaral. Consolidado en la titularidad pese a algunas intermitencias provocadas por las lesiones, explotó en el curso 2008-2009 al encontrar en Richie un complemento perfecto a sus características y contribuyó de modo decisivo en el salto a la élite de un equipo que siempre ha sentido como suyo pese a su difícil relación con la grada. Tras 2 años en Gijón, regresó a la isla para consolidar al Tenerife en el fútbol profesional y tras su retirada forma parte del organigrama técnico de la entidad. Es un niño primero que sueña con divertirse. Desde muy pequeño ya el fútbol, bueno, lo tenía en las venas como quien dice, tenía un polideportivo, o tengo un polideportivo al lado de mi casa y bueno, desde pequeñito ya iba todos los días a jugar en el colegio, luego tuve la opción de jugar en un equipo como el Longuera, que era el equipo de mi barrio, hasta ahí estuve hasta juveniles donde vengo al Tenerife. Y bueno, por unas cosas o por otras, pues las cosas no salen bien, también estaban los estudios un poco por medio y tuve que volver, como quien dice, a la zona norte, ¿no? A terminar los estudios, a estar un poquito más centrado en ellos y firmé por el Orotava, que me quedaba un poquito más cerca de casa en División de Honor, luego tuve la oportunidad del siguiente año de jugar en el primer equipo. Y ahí cuando estaba un poquito más desahogado, pues tuve la opción de volver al Tenerife, en este caso al Tenerife B, y a partir de ahí, pues bueno, esa opción que tengo de 2 o 3 temporadas después subir al primer equipo y tener la oportunidad y la continuidad arriba, que es lo importante, ¿no? El salto de tercera a segunda división, pues sobre todo en la velocidad del juego, en muchas cosas, la fortaleza de los jugadores, es muy diferente, pero bueno, yo tuve la opción de también entrenar con el primer equipo alguna vez. Creo que también mis cualidades de juego, porque yo siempre no jugaba muchos toques, sino intentaba retener poco el balón en mis pies, también me ayudó mucho el tema de que siempre intentaba jugar rápido y bueno, me ayudó a aclimatarme mejor a ese tipo de juego que era de la segunda división. Pues el entrenador que te da la oportunidad, es cierto que es muy fácil hablar después ¿no? de lo que significa subir al primer equipo, pero bueno, yo creo que él es la pieza fundamental por la cual, gracias a Dios, pues yo tengo la oportunidad de estar en el primer equipo. Me da esa alternativa y bueno, yo la aprovecho y tengo continuidad, que es lo importante. Vamos a un campo como en Tarragona, yo prácticamente no había salido a competir fuera de la isla, íbamos a Tarragona, donde recuerdo que hacía muchísimo frío, había algún compañero lesionado y bueno, David en este caso me dio la alternativa y bueno, intenté hacerlo lo mejor posible. Creo que fue un partido que he jugado el equipo muy bien,
empatamos 0-0 contra un rival que acabó ascendiendo a primera división y bueno, fue el inicio de un sueño para mí también. Son mis inicios en el fútbol profesional, donde lo complicado es estar siempre a un nivel óptimo o a un buen nivel para ser siempre titular y bueno, tuve 2 o 3 temporadas en las cuales jugué bastantes partidos, pero casi nunca fui un titular indiscutible, sobre todo la primera, ¿no? Luego ya me voy asentando un poco y esa tercera temporada, que es la del ascenso a primera división, pues bueno, había muchos compañeros en el medio centro, habíamos 5 o 6 y bueno, al final el míster me dio la alternativa a un partido, tuve la oportunidad también de jugar en uno de Copa del Rey anterior y creo que a raíz de un partido en casa que fue contra el Alicante, que ganamos 3-1 con una buena solvencia, pues a partir de ahí empezó a jugar con Richie en el medio y esa fue la pareja prácticamente hasta final de temporada. Es fundamental porque bueno, el entrenador sabe lo que eres capaz de dar y aunque salga o tengas algún partido malo, sabes que vas a tener la continuidad esa porque el entrenador confía en ti y confía en lo que eres capaz de hacer y lo que le has demostrado, ¿no? Por lo tanto, por eso siempre se dice que cuando un jugador se va a 2 o 3 equipos con el mismo entrenador, cuando se van de uno a otro, pues es normal, ¿no? Porque el entrenador confía en lo que le da ese jugador y sabe que se lo puede dar tanto en un equipo como en otro. La mejor temporada, la del ascenso, creo que es la más completa por el número de partidos, por las participaciones, por la importancia que tuvo tanto para mí como para la entidad y bueno, es el último ascenso que hemos tenido a primera división y tengo la oportunidad de decir que jugué bastantes partidos. Creo que era un equipo que se divertía mucho jugando al fútbol, creo que éramos tanto entrenando, llevamos una dinámica de entrenamiento muy buena y una dinámica de partidos muy buena. O sea, cuando ya entramos en esa racha de victorias, cuando ya estábamos en cabeza, yo no sé, nosotros sabíamos que a cualquier campo que fuéramos íbamos a ganar y a empatar, pues sí, se nos daba la cosa medianamente rara, ¿no? Pero teníamos mucha confianza en nosotros mismos y esa segunda vuelta fue muy buena porque bueno, el equipo tenía confianza en lo que hacía y se divertía al mismo tiempo y eso es lo vital, ¿no? El Elche estaba en un muy buen estado de forma, con muy buenos jugadores que demostraron años posteriores, llegando a primera división muchos y teniendo una buena trayectoria, que era un equipo muy competitivo. Y bueno, no sé si fue de los primeros partidos de la segunda vuelta, donde nosotros ya estábamos arriba. Y bueno, recuerdo ese partido, pues fue un rival muy intenso, el de los más que nos exigió en el estadio, incluso más que aquel famoso partido contra el Jerez o tal, era un rival muy exigente, ¿no? Se pusieron por delante en la segunda parte, a nosotros, pues bueno, en ese día tampoco estábamos muy lúcidos y bueno, conseguimos empatar el partido y en una falta que le hicieron a Cristo, recuerdo, en aquel momento, casi cerca del final del partido, pues bueno, yo la lanzo, intento buscar para el portero, toca en la barrera y va al otro lado, lo que significa que, bueno, que al final entra y despista al portero y gracias a eso pues conseguimos los 3 puntos que, bueno, son importantes como todos los que fueron ese año. La idea era frenar la contra, ¿no? Nosotros nos jugábamos muchísimo en ese partido, habíamos empezado muy bien, empezamos ganando 1-0, si ganábamos prácticamente firmábamos, como al final lo hicimos, ¿no? el ascenso. Y bueno, fue un partido contra el primero de la clasificación, era un rival directo, antepenúltima jornada, muchos factores que hacía que era un partido vital, ¿no? Y bueno, la jugada es en un córner que teníamos estudiado, que es a favor nuestro, y bueno, nos pilla la jugada y yo estoy en zona un poco intermedia y trato de frenar como sea la contra y bueno, creo que me equivoco en la decisión porque al fin y al cabo, pues bueno, un agarrón o cualquier otra cosa hubiera sido a lo mejor tarjeta amarilla y no hubiera repercutido en nada, ¿no? Pero no fue una patada tan grave, fue un alzamiento de pierna hacia arriba, pero fue demasiado evidente para que el árbitro, pues bueno, al final optara por una decisión creo que correcta, creo que era la expulsión, ¿no? Yo, bueno, se me viene el mundo encima porque sabía lo que nos estábamos jugando y bueno, al final los compañeros dan el callo y son capaces de sobreponerse a estar con uno menos desde el minuto 30 por lo menos de la primera parte y encima son capaces de conseguir el segundo gol, de defenderse
muchísimo ante los ataques del Jerez y conseguir una victoria muy importante. Cuando me expulsan, la verdad es que no estoy en mí e incluso hasta me voy para mi casa. O sea, cogí el coche, me fui al parking, el partido jugándose, me fui para mi casa y recuerdo que me llamó Manolo Martínez, que en ese momento no estaba jugando, estaba en la grada. Y vamos, me echó una bronca tremenda que qué hacía, que no me fuera a mi casa, que viniera aquí a apoyar a los compañeros, que tenía que estar en el estadio. Y bueno, pues fue alguien que como que me dio el clic y bueno, dije, es verdad, ¿no? Mis compañeros no tienen culpa de que yo, ni nadie tiene culpa de que yo haya hecho pues, bueno, semejante acto de irresponsabilidad. Por lo tanto, pues volví y bueno, ya en la grada viví la última media hora, 20 minutos de partido, que fue la más trepidante. Tremendo, tremendo. Creo que es un partido que vas a recordar toda la vida, no solo yo, sino prácticamente todos los compañeros. Es un lugar que va a ser para siempre un templo para mí y bueno, es una vivencia pues desde que salimos desde la semana anterior hasta que salimos directamente del entrenamiento al aeropuerto, llegamos a Girona. El partido el día previo, pues bueno, uno está un poco nervioso porque sabe que es un día muy importante el día siguiente y bueno, a lo largo del partido pues bueno, lo veo en la grada, no puedo estar ni en el banquillo por la expulsión anterior el día anterior y con muchos nervios, ¿no? Con muchos nervios, pero viendo siempre a un equipo superior, viendo siempre a un equipo que tenía controlado el partido y viendo un equipo que tenía muy claro que tenía que estar y que iba a ganar el partido para estar en primera división. Se te pone la carne de gallina todavía hoy en día porque no me imaginaba, se imagina uno la Plaza de España, ¿no? Cuando ves los vídeos de años o de la época de la UEFA o de años o del anterior ascenso con Rafa Benítez que la Plaza de España se llena, pero jamás yo pensaba que nosotros saliéramos del aeropuerto y la gente que venía a carril contrario rumbo hacia el norte, pues los coches parados, la gente aplaudiendo, los puentes absolutamente llenos, los coches al lado nuestro, vamos, tardamos 2 horas en llegar a Santa Cruz, un trayecto que se hace en 15 minutos, pues 2 horas, 3 horas. Cada vez que pasamos por un puente la gente nos hacía la ola, íbamos como caminando hacia Santa Cruz y luego esa bajada por el hospital donde tanta gente lo estaba pasando mal y que tú fueras el artífice de que tuvieran un mínimo de alegría en ese momento, pues también son momentos muy, muy bonitos, ¿no? Luego llegar a la Plaza de España y es tremendo lo que uno vive desde las 4 de la tarde creo que fue hasta las 8 o 9 de la noche y sin dormir el día anterior, por supuesto. Al final, ese momento, cuando tú has hecho tanto sacrificio desde pequeño, pues es un momento como cumbre, un momento que merece la pena todo lo que has trabajado y simplemente por vivirlo, pues es lo más bonito del mundo y merece la pena todo lo que hayas pasado, ¿no? No me arrepiento y fue lo mejor que hice en ese momento. Es cierto que tuve ofertas de varios equipos de primera división, porque bueno, era joven, relativamente joven, terminaba contrato y no habíamos llegado aquí a un acuerdo porque también el club estaba inmerso en conseguir el ascenso, yo también estaba centrado en el ascenso y se habló al final, pues llegamos a un acuerdo enseguida, o sea, no hubo ningún problema. Sí es cierto que, como bien dije antes, habían clubes interesados, pero la ilusión mía era jugar en el Tenerife en primera división y fue lo que hice y lo conseguí. Yo creo que es un momento clave porque, a ver, nosotros empezamos muy bien la liga, creo que teníamos de 12 puntos teníamos 6, media tabla alta, el equipo a un buen nivel. No solo me pasó a mí, sino creo que también Marc Bertrand, también, que era un lateral espectacular, pues también se lesionó. Hubo algún otro que he tocado y creo que el equipo se tambaleó un poco. Tenemos una plantilla un poquito limitada en ese aspecto. Y bueno, habíamos empezado bien la liga, ganamos Osasuna en casa, ganamos en el partido donde yo me lesiono también habíamos ganado y bueno, fue una jugada pues fortuita, ¿no? Donde controlo con el pecho y el jugador del Athletic Bilbao, pues yo le doy de cabeza, llega tarde y me impacta en la cara, ¿no? Lo que pasa a partir de ahí, pues bueno, yo tardo en recuperarme porque es una operación muy complicada. Luego tardo mucho tiempo en recuperar la plena visión, estoy prácticamente año y medio, 2 años, que no tengo esa periferia, como quien dice, o no tengo esa claridad en la visión que tenía antes.
Y creo que influyó, pues bueno, me influyó en la carrera deportiva por ese momento de confianza en el que estaba y porque también me repercutió físicamente de manera ocular a rendir mucho mejor. Cuando uno está en el medio tiene que vigilar, tiene que tanto campo visual que vigilar, pues era complicado que tuvieras un lado un poquito raro, que tuvieras una visión un poco turbia, era difícil, sí. Íbamos al partido ese con mucha ilusión. Era un partido que el equipo tenía mucha confianza en ganarlo, la gente se volcó y bueno, al final fue una derrota. Los resultados en otros campos tampoco creo que nos acompañaban y bueno, al final creo que donde tuvimos la permanencia fue en partidos anteriores que se nos escaparon. Recuerdo un partido contra Villarreal que íbamos ganando y nos empatan en el último minuto en casa. El partido de la Almería en casa, que es el penúltimo, si lo ganamos también, bueno, son cosas que pasan en el fútbol que al final pues es lo que hay y nos tocó bajar ese año. El futbolista, pues bueno, más allá de la ambición de estar en primera división, siente también la tristeza de la gente y sabe que cada uno de su parte es responsable un poco de no haber estado algún año más en primera, ¿no? Nos costó mucho subir como para bajar y esa es la tristeza mayor que hay. Luego ves a la gente cómo te apoya a pesar del descenso en el aeropuerto y todavía creo que eso te pone todavía mucho más triste, ¿no? Esa temporada, la peor, tanto como la que subimos, fue la mejor de mi vida, la que bajamos a segunda vez, vamos, una auténtica pesadilla. Creo que estamos de acuerdo todos que es un año asiago. El equipo hace un bloque o un equipo a priori, por nombres y demás, bueno, pero bueno, empiezan las cosas torcidas, empezamos perdiendo prácticamente los primeros 5 o 6 partidos de liga, nos echan en copa, el equipo aparte de no jugar bien, da una imagen bastante mala y nos empezamos a preocupar. Entramos en una dinámica que la confianza la pierdes por completo y, pues bueno, nunca supimos solventar esa situación. Hubo un momento de la temporada que parecía que podíamos salir, pero nunca el equipo dio muestras para volver a salir de esos puestos de descenso y terminamos con un descenso que fue, vamos, una pesadilla total, tanto individual como colectiva, ¿no? Y para la afición todavía más, ¿no? Fue duro porque, bueno, se crearon unos bulos sobre mí que no, creo que no eran ciertos, que yo me había firmado no sé ni cuánto tiempo antes por un equipo de primera, cuando yo, vamos, estaba sufriendo aquí muchísimo y de hecho se demostró que, vamos, yo después no me voy al Sporting de Gijón prácticamente hasta pretemporada o mucho más, ¿no? Se creó un bulo un poco extraño, la gente lo entendió mal, pensó que yo me tiré del barco y que me iba y dejaba el equipo tirado y bueno, pues, bueno, el último partido en casa contra la Ponferradina fue una auténtica pesadilla. Cada vez que tocaba el balón silbaban, pues, me decían de todo, pancartas en contra hacia un jugador individual, que vamos, yo eso jamás ni lo había soñado como pesadilla y me tocó vivirlo. Y en cierto modo, pues mira, pues la gente tenía que pagar con alguien o con algo que el equipo no había dado la talla. Me tocó a mí, a plano individual, y hay que aceptarlo y ya está. Si es cierto que lo pasas mal, si es cierto que bueno, cuando tú estás jugando y cuando sientes tanto esto y ves que estás en el estadio y te gritan, te insultan y te insulta el que está al lado de... Tus padres están en el estadio y el que está al lado te está diciendo de todo, le está diciendo de todo a tu hijo que está en el campo y sabes lo que siente por el club, pues son momentos muy, vamos, de locos que no se lo deseo a ningún jugador. Culpables éramos los jugadores, que no dimos la talla, no se confeccionó, al final no hubo una plantilla capacitada para sacar esto y yo aporté mi granito de arena, pues perdonando una gran cantidad de dinero para que el club en segunda B pudiera subsistir, que fue lo único que pude hacer y lo más que pude hacer en ese momento. En ese momento me llama CC, me llama Quique Medina, me llama Álvaro también para ver si es posible que vuelva para acá. Y yo en todo momento afronto la situación, ¿no? Si es cierto que al principio cuando vuelvo pues quedan resquicios de ese descenso de segunda vez, donde hay un sector que no me acepta y lo paso difícil los primeros meses. Recuerdo también los primeros días cuando firmo que hubieron pintadas, hubieron cosas cerca de mi casa también que fueron bastante fuertes, pero yo estaba muy seguro de que iba a volver y iba a darle al Tenerife lo que el Tenerife yo no pude darle aquel año, ¿no? Y fue un año creo que bonito, donde vuelvo a tener mucha continuidad, juego alrededor de 30 y pico partidos,
El equipo tiene, a partir de la jornada 6 hasta los últimos 7 partidos famosos, creo que hace una temporada tremenda con todo plagado de canarios, con gente, con fichajes que hoy en día están aquí, son importantes para la entidad, como son Carlos, como son Aitor, que son un emblema también de la entidad, y formamos un grupo muy fuerte. Y a partir de ahí, pues bueno, creo que es un año bonito y que se empaña un poco en esas últimas jornadas. Fue un odio-amor otra vez, fue un odio-amor, un odio no, pero fue una situación un poco extraña al principio, y a medida que iban pasando las jornadas, iba jugando y demás, pues yo ya palpaba que ya un poco pues la situación se iba suavizando, ese sector ya se iba un poco pues alegrando de que volviera, y eso pues bueno, al final a un jugador pues le gusta, ¿no? Que sea capaz, no solo hablando y perdonando dinero, sino también en el campo, pues de revertir la situación y de hacer de cambiar de opinión a la gente que pensaba mal. Tenerife demuestra que la cantera es muy buena, ¿no? Tenemos muy buenos jugadores, han salido, van a seguir saliendo, y de hecho estos últimos años tenemos un ejemplo, ¿no? Hemos tenido jugadores diferenciales en el equipo que se han vendido por una buena cantidad de dinero, se les valora fuera, y aquí es un caldo de cultivo grandísimo de talento y de buenos jugadores. Yo voy día a día, ahora mismo me toca estar al lado de la dirección deportiva y de un poco de fútbol base, y ayudando en todo lo que pueda y aprendiendo cada día de todo, ¿no? Hay gente que te enseña, cada día aprendes una cosa nueva, y bueno, de eso se trata, ¿no? El día de mañana pues ya veremos dónde podemos estar.